vascularización, o sea, su propia provisión de arterias y venas, como todos los demás tejidos corporales. Ese aporte sanguíneo llega al hueso a través de las arterias con sangre oxigenada de nutrientes, y a través de las venas devuelve para ser desechada la sangre desoxigenada, o sea, principalmente el anhídrido carbónico, y los desechos hacia otros órganos de excreción. O sea, esta función de vascularización, que todavía no es el nombre, está principalmente en la zona de lo que es lo que recubre a la estructura ósea propiamente dicha, que se llama periósteo, que es como una fina membrana, digamos, que recubre al hueso, y se llama peri, por cerca, periósteo. También, por supuesto, tiene su propia inervación, tanto a través de nervios aferentes como eferentes del sistema nervioso central, que son los que llevan y traen información. O sea, hay un permanente feedback, digamos, entre la información que se recibe en la superficie del cuerpo y se devuelve después para transmitirla o para constituirla en una acción, digamos. En general también, cuando hablamos de las uniones de los huesos, que hablamos de articulaciones, estas superficies de contacto entre huesos que están articulados están recubiertos de un tejido especial que es el cartílago articular. Eso es en general una descripción así rápida de lo que vamos después a ir profundizando poco a poco, más que nada ligado a lo que es lo que nos interesa a nosotros desde el punto de vista del yoga. Pero también, justamente, desde el punto de vista del yoga tenemos que saber que todos los sistemas del cuerpo están implicados en el movimiento, en cada movimiento que realizamos. O sea, no podemos caracterizar solo un movimiento por el hueso y el músculo o la articulación, sino que están implicados sistema nervioso, sistema circulatorio, sistema respiratorio, digestivo, inmunitario, el tejido conjuntivo o conectivo, que es el que conecta los distintos planos del cuerpo, los fluidos y los ligamentos. Bueno, por supuesto, ahora después vamos a hablar en especial de los ligamentos, como muchas veces hablamos de flexibilidad, y en realidad la función de flexibilidad y de capacidad de contraerse y contraerse es propia del músculo y no del ligamento. Además, podemos hablar de que existe un equilibrio dinámico entre las distintas zonas del cuerpo. O sea, ningún sistema del cuerpo puede funcionar independientemente. O sea, ni el sistema circulatorio puede funcionar independientemente del sistema respiratorio, ni el endocrino, ni el digestivo. O sea, son interdependientes. Es decir, todo el sistema, ahora que estamos hablando en particular del sistema esquelético o músculo esquelético, tal vez deberíamos decir para ampliar un poco el concepto, son músculos unidos a huesos a través de ligamentos, articulaciones y tendones, que se van como entretejiendo en un conjunto dinámico, digamos. La porción muscular entonces está constituida por los músculos y los tendones, que muchas veces cruzan el espacio articular y se insertan en los huesos para permitir la sincronización de los movimientos de cada segmento, digamos, y a su vez están conectados por el tejido conjuntivo. Este tejido conjuntivo o conectivo, que a veces hablamos de las aponeurosis o la fascia, a eso se refiere cuando hablamos de tejido conectivo o tejido conjuntivo, más allá de los tendones o los ligamentos, que también son medios de unión. Muchas de las
de los movimientos se transmiten también de una zona a otra del cuerpo, por eso es cuando hablamos del equilibrio dinámico de todo el cuerpo, porque no es un movimiento aislado solamente, o sea, la flexión limitada a la columna vertebral y a la flexión de cadera, sino todos los demás sistemas del cuerpo tienen repercusiones cuando se realiza un movimiento. Vamos a hablar algo de lo que son las articulaciones, digamos. Los huesos están unidos entonces entre sí por medio de esas zonas denominadas articulaciones, que pueden ser más o menos móviles. En algunas zonas los huesos están unidos firmemente entre sí por una zona de tejido fibroso directamente, que no permite prácticamente ningún movimiento. Este tipo de articulación se denomina sinartrosis y es característica de los huesos del cráneo. Después también, son como las suturas, digamos, se les llama a veces suturas craneales. Los huesos del cráneo están unidos por este tipo de articulación que prácticamente no permite ningún movimiento. En el feto y en el niño, cuando todavía están en desarrollo, en forma y tamaño, está por eso esas zonas en que está todavía no está unido del todo los huesos del cráneo, para justamente, sí, la fontanela, justamente para permitir el crecimiento y la expansión, digamos, de la masa craneal en relación al hueso, a los huesos que lo contienen, digamos. Poco a poco eso se va terminando de cerrar y de soldar y constituyendo este tipo de articulación, entonces, que no poseen casi ningún movimiento. Después tenemos las otras articulaciones también poco móviles, que son las anfiartrosis, que son características de los huesos del pubis. Ahí cuando hablamos de los huesos del pubis y la anfiartrosis, en general tienen poca o casi ninguna movilidad durante casi toda la vida, menos en el momento de la gestación y el parto, digamos, donde juegan un papel importante. O sea, hay todo un sistema endocrino y fisiológico que regula como si fuera que esa sutura se va a ir, permitir que esa sutura se vaya relajando, vaya cambiando su constitución para que se vuelva permeable a los movimientos, a poder ensancharse en el momento de formar parte del canal de parto. Pero en general, y sobre todo en el hombre, también es una articulación que prácticamente no tiene ningún movimiento o muy limitado. Lo que más nos interesa a nosotros, desde el punto de vista del movimiento, son las articulaciones móviles o discontinuas, también las podemos llamar, que son las diartrosis. ¿Quieren que les explique o ustedes tienen una opinión? Sí. En el caso de las diartrosis, entonces, el enlace entre los dos huesos en cuestión tiene un dispositivo que permite el movimiento continuo, digamos, de estas dos partes óseas que al estar en contacto tienen que encontrar una forma de ajustarse mutuamente para poder moverse una sobre la otra. Esas zonas donde están en contacto los dos huesos que se unen y que van a transmitirse entre sí el movimiento tienen una superficie, que hoy hablábamos también de accidentes que tienen los huesos, que son las superficies articulares. O sea, hay todo un estudio también que se hace cuando se estudia en profundidad el hueso, digamos, se puede ver cada fosita, cada zona irregular a donde se aplica el tendón que estira de determinado músculo, digamos. O sea, dejan sus huellas también en los huesos.
Entonces, en cuanto a lo que son las diartrosis, de acuerdo a la forma en que esas dos superficies que se conectan, que tengan y que se ajusten a su vez entre sí, vamos a tener distintas formas. La enartrosis, que es la más móvil, que es una esfera llena que está correspondiente a una esfera hueca. O sea, la más perfecta de todas las enartrosis es la del fémur, por la cabeza del fémur, con el cóndilo de la cadera. O sea, es la articulación coxofemoral, es una enartrosis, es la que tiene mayor movilidad. Bastante similar a la enartrosis, y se llama por eso enartrosis condilia. Es una, en vez de ser una esfera hueca, es una elipse hueca, correspondiente con una elipse llena, que también permite movimientos en los tres planos del espacio. Por ejemplo, la de los huesos del metacarpo con las falanges. Luego tenemos la articulación trocoide, en la que un cilindro lleno se corresponde con un cilindro hueco y presenta un movimiento en un solo sentido, como si fuera así. No puede moverse hacia arriba ni hacia abajo. Es como la bisagra de una puerta. O sea, un ejemplo de esa es la articulación del radio con el cúbito. ¿Cuál? El radio con el punto. En realidad están así. Acá. Acá arriba, acá no se ve bien porque está separado por la bisagra esa del esqueleto, pero en realidad es ahí. Y esto se mueve así. O sea, después cuando estudiemos vamos a ver que en la zona de unión entre el cúbito y el radio hay toda una membrana especial, digamos, que es la que permite los movimientos. Después están las articulaciones en silla de montar, también llamada por encaje recíproco. Una zona cóncava correspondiente a una zona convexa en el otro hueso. Y también permiten movimientos en los tres planos del espacio, que es, por ejemplo, la articulación del esternón con la clavícula. De acuerdo a que el encaje recíproco entre las superficies articulares de los huesos sea más o menos completa, vamos a decir que tiene mayor o menor congruencia. Por ejemplo, el hombro tiene una congruencia escasa, a pesar de también pertenecer a la categoría de enartrosis, digamos, de esfera llena con una superficie también como una semisfera en este caso, pero no tiene la misma congruencia que la articulación de la cadera. O sea, la articulación de la cadera tiene gran congruencia y la del hombro tiene poca congruencia. Por eso después vamos a ver cuando hablemos de todo lo que es el sistema muscular, digamos, que es el que le da el soporte muchas veces, o en general siempre, digamos, a la articulación para que pueda moverse sin que se desprenda un hueso del otro. A veces cuando hablan de manguito rotador, a eso es que se refieren en el hombro en particular. Entonces, habíamos dicho ya, entre las dos superficies del hueso que se articulan entre sí, existe una zona, podríamos llamarla virtual, porque es como un espacio, digamos, espacio de separación, un pequeño espacio de separación, que es el espacio articular. La articulación puede llegar
a desprenderse, a desencajarse total o parcialmente, y es lo que a veces denominamos luxación, cuando la articulación se desencaja de su correspondiente superficie contraria. Estas superficies articulares están recubiertas por un tejido que es el cartílago, un revestimiento blanco, nacarado, brillante. Su composición es parecida a la del hueso, pero es más, está más humectada, es más flexible y tiene justamente la función de proteger la superficie del hueso que se articula. Eso es lo que vamos perdiendo con el... Eso es lo que vamos perdiendo, sobre todo lo que vamos perdiendo sí es la humectación, la posibilidad de mantenerla humectada, de mantener bien lubricada, y entonces cuando se pierde esa humectación se empiezan a rozar verdaderamente las superficies, cuando se empiezan a rozar las superficies porque la articulación perdió humedad y está casi seca, digamos, se empieza a destruir esa pequeña capa de cartílago y quedan como si fueran las dos superficies óseas en contacto, digamos. Es lo que se denomina artrosis, ese proceso de pérdida del cartílago y en que las dos superficies óseas comienzan a rozarse entre sí. O sea, el cartílago tiene con cada movimiento dos tipos de solicitaciones. Solicitaciones por presión y solicitaciones por fricción. O sea, ¿A qué se refiere lo de las solicitaciones? ¿Requerimientos de claro, sí, de movimiento? movimiento. Los tipos de movimiento a los que han solicitado la articulación. Sí. Por ejemplo, en las superficies, por ejemplo acá del cóndilo y de la cabeza del fémur, pueden deslizarse perfectamente, a lo mejor a lo largo de toda la vida, y cuando haya, ya sea por un trauma, a veces simplemente por una asimetría del cuerpo o por un uso excesivo también podríamos llamarlo así, o por otras enfermedades que deterioren la calidad del cartílago, empieza a producirse esa pérdida del cartílago que no hay forma por ahora de recuperar, digamos, y cuando se produce lo que llamamos artrosis, que viene generalmente acompañada de dolor, rigidez. Porque, ¿qué pasa con el cartílago? El cartílago, ¿por qué no se puede regenerar? Porque no tiene vasos sanguíneos. O sea, por eso es un tejido que no está nutrido solamente por ese líquido que está entre las dos capas de la articulación, entre los dos tejidos articulares que protegen una y otra superficie del hueso. En ese espacio que llamamos espacio virtual hay un líquido que es el líquido sinovial, que es el que nutre al cartílago y el que le provee la humectación. También hay otros tipos de cartílago, más allá de los cartílagos que conocemos como cartílagos articulares, que son los discos de fibrocartílago, como por ejemplo son los meniscos, que son por ejemplo los discos intervertebrales, anillos también de fibrocartílago en la cadera, para permitir aumentar todavía más la congruencia de la articulación. Y también hay otro tipo de fibrocartílago en muchas otras articulaciones, y además los manguitos fibrosos que mantienen, habíamos hablado ya algo del hombro, que mantienen unida la articulación. Esta articulación está protegida por esa agrupación de fibras, zonas fibrosas, digamos, musculares, muchas veces, o
meramente fibrosas y que constituyen la cápsula de la articulación. Cada articulación tiene su cápsula y está unida. Esta cápsula está unida a uno y otro hueso que forman parte de la articulación. ¿Por qué dice que la cápsula transforma a la articulación en una cámara estanco? Que quiere decir que nada entra ni sale desde el exterior en eso que llamamos cápsula o cámara estanco, digamos. No hay contacto con el exterior del cuerpo dentro de la articulación. Cuando se rompe la integridad de la articulación por un trauma, por lo que sea, digamos, se puede producir una infección, por ejemplo, que justamente como decíamos, el cartílago no tiene vaso sanguíneo, es muy difícil, digamos, de acceder para llegar a combatir y solucionar ese problema. Por eso es importante mantener la integridad, digamos, y esa característica del sistema cerrado que tiene la articulación. Esta cápsula está justamente más reforzada en aquellas zonas donde los movimientos tienen que ser impedidos. Ahí es donde hay más cantidad de fibras, ya sea generalmente son de colágeno, las fibras de colágeno son inextensibles, y para aquellas zonas donde es necesaria cierta capacidad de moverse, de extenderse, son más ricas en fibras elásticas. Por ejemplo, cuando hablábamos de aquellas zonas en que tiene que reforzarse la cápsula para no permitir un movimiento, o sea, impedir un movimiento, por ejemplo, sería la articulación de la rodilla. Tiene que estar más reforzada en la parte posterior para impedir que se produzca la extensión excesiva. Entonces la cápsula de la rodilla está bien reforzada en la parte posterior, una zona que nosotros llamaríamos la del hueco popliteo, para justamente impedir que la articulación haga esto, ¿no? Que uno hace muchas veces en la Sí, muchas veces hay una característica que ya es innata, digamos, de tener extensiones hipermóviles, digamos, y entonces hace que puedan llegar a producirse esos movimientos extremos que muchas veces resultan en luxación y terminan produciendo con el tiempo también daño, digamos. La cápsula también, entonces, como tiene algunos otros, así como en algunas zonas tiene que estar reforzada para impedir el movimiento, en otras tiene que ser más laxa y tener como unos pliegues, digamos, que permitan que se extiendan o se reúnan, se junten, digamos, para ir permitiendo los movimientos. O sea, ya estamos hablando de la rodilla, en cuanto a la rodilla, la zona anterior, los movimientos de flexión, por ejemplo, tienen que estar permitidos por una cápsula que tenga la suficiente flexibilidad como para permitirlos. O sea, forma pliegues por delante de la rodilla al producirse la extensión que sería ahí. Cuando la rodilla se extiende, la cápsula forma pliegues que se despliegan cuando la rodilla se flexiona, justamente para permitir esa movilidad. Bueno, ya hablamos entonces de lo que era la membrana de la cápsula, también así como la del cartílago, también forma parte de esa membrana sinovial que recubre, digamos, toda la cápsula y que también hace como un pliegue en la zona de las inserciones capsulares. ¿Hay alguna cosa que se pueda hacer para proteger eso, justamente, ya que es tan delicado como o teniendo en cuenta que no se puede hacer nada una vez que se está hecho daño, claro, si hay algo en realidad que se puede hacer para prevenir? Claro, muchas veces, ya te digo, depende muchas veces de la anatomía y del tipo de vida que lleve la persona, digamos. O sea, hay artrosis características inclusive de determinados deportes o de determinadas prácticas deportivas, digamos. O ya te digo,
también de irregularidades o asimetrías en la que parten generalmente siempre de la columna vertebral o a veces inclusive del largo de los huesos, o sea, no el lado derecho e izquierdo son perfectamente simétricos ni en lo que respecta a la columna ni en lo que respecta a lo largo de los huesos. Muchas veces hay un lado, por ejemplo el izquierdo es más corto que el derecho, entonces siempre va a haber una sobrecarga sobre la articulación de la cadera del lado derecho por presión. O sea, depende, por eso cuando hablamos de solicitaciones, hablamos del tipo de solicitación. O sea, depende de cuál sea el movimiento que está más predominante, digamos. En este caso, por ejemplo, podría darse un tipo de daño por eso, por la excesiva presión, al estar siempre cargando más el peso sobre la pierna derecha porque es más larga y generalmente también es más fuerte, si no es diestro, digamos, en el caso de que sea la pierna izquierda más corta, y entonces esa articulación va a tender a estar más solicitada, va a tender a desgastar más toda esa superficie de cartílago articular que la recubre y va a terminar produciendo, pero generalmente lo que se puede hacer es desde lo común es la humectación, o sea, la hidratación y bueno, después por supuesto lo que es el descanso, la relajación, o sea, todas esas otras medicamentos que se utilizan ahora tienen una cierta, por eso justamente hablábamos de, o sea, no es que esté demasiado irrigado en cuanto a flujo sanguíneo esa zona, entonces no es que lleguen de manera muy eficiente todas esas cosas que se toman para la articulación. O sea, una buena alimentación debería, pero a veces hay también predisposiciones genéticas o la enfermedades. ¿La alimentación influye o no? Porque justamente no llega a la sangre ahí. Sí, influye, sí, llega, no llega o sea, el cartílago es el que no tiene irrigación, pero sí la cápsula y por lo tanto la cápsula o el tejido de la cápsula y la sinovia, esa pequeña membrana que la recubre, esa sí tiene irrigación y es la que a su vez produce el líquido sinovial que está lubricando, digamos, las dos superficies de la articulación. Es el cartílago el que no tiene irrigación, pero sí la membrana sinovial y la cápsula sí, digamos, tienen irrigación. También me surge otra duda de proteger eso. Ajá. Viste que eso se habla todo el tiempo, el estralar y eso. Ajá. ¿Eso tiene que ver con las articulaciones directamente? Claro, por ahí, por ejemplo, estarías permanentemente haciendo por fricción, estarías como desgastando, claro. Si es un movimiento constante, por la repetición estarías obligando a que trabaje y se friccione más y se terminaría desgastando y terminaría generando una artrosis. O sea, hay otras causas de artrosis que también pueden ser debidas a otro tipo de enfermedades, como es la artritis reumatoide, por ejemplo, u otras enfermedades de tipo, la mayoría son de tipo autoinmune. También puede haber otras enfermedades bacterianas, virales, cuando ya se permea esa característica de cámara estanco que tiene la articulación cuando ya penetra algún virus o alguna bacteria, digamos, en esa zona. Pero si no, también puede haber en esas otras enfermedades que yo les digo, anticuerpos que el propio cuerpo produce contra la membrana sinovial y contra el cartílago y va produciendo un deterioro progresivo que también es muy difícil de frenar. Digamos, o sea, hay muchos métodos, digamos, de tomar cosas que modulen la actividad inmunitaria, pero en general va produciendo ese tipo, un daño intrínseco, digamos, en las componentes de la articulación y la va volviendo rígida. O sea, todo es como si fuera formando un tejido que ya no es sano, que va siendo reemplazado
inclusive el cartílago por más hueso, digamos, por un tejido más óseo, con menos capacidad para ser flexible, por eso a veces se ven engrosadas, digamos, más allá de la inflamación que pueden tener, a veces las articulaciones que sufren los efectos de una enfermedad autoinmune como es la artritis reumatoide, se ven engrosadas las articulaciones que están afectadas porque eso los cartílagos se van transformando en hueso, digamos, es como que exactamente por eso y van perdiendo su vez movilidad, porque se van quedando rígidos, sí. movilidad, forma, todo. Y el yoga ayudaría mucho a disminuir eso. Claro, se utiliza mucho el yoga, sobre todo, o sea, hay toda una rama del yoga que es el yoga terapéutico, digamos, en el que se trabaja con este tipo de afecciones, digamos. Porque sí, o sea, mantener la movilidad sigue siendo la única manera de ir disminuyendo la progresión de la enfermedad. Por supuesto que en los momentos en que hay una exacerbación de la enfermedad, en que hay dolor, en que hay inflamación, No puede hacer. claro, no puede, pero una vez que está en una fase estable, muchas veces hay largos periodos de inactividad de la enfermedad que pueden permitir mantener la movilidad, digamos, de esa mujer. Pero es más fácil la toma de los remedios, digamos, y todas esas cosas que por ahí, ¿no es cierto? Claro. Digo el que sufre, Ajá. porque si uno supiera a lo mejor, o se animara a hacer el yoga terapéutico, Claro. a lo mejor tendría una mejor calidad de Sí, vida, sí, ¿no? sí, por supuesto. Por supuesto. Mantener la movilidad, aunque A pesar de la... claro, a pesar de la progresión de la enfermedad. Cuando hablamos entonces de fibras que recubren la articulación para formar la cápsula, por un lado, hablamos de músculos que están unidos a los huesos para poder producir el movimiento. Tenemos que hablar de ligamentos. Ligamentos es la banda de tejido fibroso que une dos huesos vecinos. Normalmente puede ser un espesamiento de la cápsula, pero también puede estar dentro o fuera de la cápsula. Hay, por ejemplo, ligamentos sacrociáticos formando parte del exterior de la articulación sacrociática, sacrolumbar, ciática, sacroiliaca, sacrolumbar. Este es el sacro que en realidad ya no tiene vértebras reconocibles.